Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Hermena Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento San Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de cuál es la iglesia que Jesucristo fundó. Pero bueno, antes vamos a compartir este video en algunos foros para poder evangelizar a muchas más personas. Así que me dan unos segunditos para poder compartir este importante video. Muy bien, estamos entonces en vivo y vamos a hacer un compartir de cuál es la iglesia que Cristo fundó. Vamos a vamos a empezar con una pregunta. Por ejemplo, una pregunta que hace un católico. Dice, ¿por qué soy católico? Algunos católicos se preguntan, y esa pregunta, ¿por qué yo soy católico? Bueno, yo soy católico. Dicen algunos, como algunos católicos que son un poquito fríos o que son un poquito débiles en la fe. Y dice, pero yo pienso que da lo mismo estar en cualquier iglesia, porque todas son iguales y si hablan de Dios son buenas. Creo que por eso muchos se cambian de iglesia. ¿Estoy bien o estoy mal? Dígame si estoy en un error. Bueno, vamos a empezar con dar la respuesta a esta pregunta que muchos católicos se hacen. Bueno, gracias por esta pregunta, pues es algo que muchas veces se escucha decir. Vayamos explicando con calma todas estas inquietudes. Vamos a hacer una introducción. Hoy analizaremos y responderemos a la pregunta, ¿cuál es entonces la iglesia que Cristo fundó? Da lo mismo estar en una iglesia que en otra. Recordemos que hay una sola iglesia, pero hay muchas denominaciones religiosas y que todas dicen ser la iglesia de Cristo. Como cristianos, al ser discípulo de Cristo, yo estoy obligado a buscar su voluntad y a proclamarla. Actualmente, pues existen más de 35,000 denominaciones religiosas, sectas, y no todos pueden tener la verdad, ni todos pueden tener la razón, ni todos pueden ser la iglesia que Cristo fundó. Veamos entonces cuáles son las razones u opiniones que algunos dan para decir que ellos son esa iglesia y que eso pues no les interesa. Después veremos por qué estamos convencidos de que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó y en donde se encuentra la plenitud de los medios de salvación, pues es la iglesia católica. Así que pues le damos la bienvenida a todos los que quieran venir a la iglesia que Jesucristo fundó. Ahora vamos a ver el truco que usan las sectas en cuanto a los nombres. Algunos usan pues nombres bíblicos. Tengan la seguridad que más de una vez lo va a oír. O ya escuchó la idea de que algunas sectas manejan diciendo nosotros somos la iglesia de Cristo porque nuestro nombre está en la Biblia. E inmediatamente agregan búsquelo usted mismo y en su Biblia verá que ahí Jesús habla de nosotros cuando dice que somos la luz del mundo, por ejemplo. Y ellos le ponen pues la luz del mundo. Y ese es el nombre de nuestra iglesia, por lo tanto nosotros somos la iglesia de Cristo. Un truco muy similar a este lo hacen la iglesia de Cristo, los nazarenos, seguidores del camino, los testigos de Jehová, los cristianos y otros más que andan por ahí. Pero vaya manera de razonar de algunos. Ahora resulta que cualquier grupo religioso inventado hace unos pocos días busca un nombre bíblico y sale afirmando que son la iglesia verdadera, que son la iglesia que Cristo fundó. Es como si a nuestra casa llegara un señor y nos dijera, présteme por favor $1,000. Soy el famoso Michael Jackson. Así me llamo yo, Michael Jackson, pero soy el verdadero artista porque tengo el mismo nombre. Así de infantil, pues, es el pseudoargumento de las sectas. Y lo peor, el caso es que hay muchas personas ingenuas que lo creen y pues van repitiendo esto. Entonces, así es como usan para ponerle el nombre bíblico a sus denominaciones. Un nombre que está en la Biblia, la cual pues la Iglesia Católica copiló. Recordemos que la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Más adelante va a salir otra secta afirmando ser la verdadera iglesia de Cristo y sacará el pasaje donde dice Jesús,
ustedes son la sal de la tierra. Y le van a poner, pues a su grupo se llamará así, Iglesia Sal de la Tierra. Y sus miembros se llamarán los salados de los penúltimos días. Ni modo, siempre habrá gente más viva que vive a expensas de los que pues no son tan vivos, que son un poquito ingenuos, y por algo Jesús nos dijo, sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Así nos dice Jesucristo, Mateo capítulo 10, versículo 16. Ahora vamos a otro aspecto que utilizan las sectas, el sentimentalismo, que es una forma de sentir bonito y que pues no es sinónimo de tener la verdad. Este es el común denominador de las sectas religiosas de línea pentecostal. Sus frases preferidas son, aquí es esta iglesia si siento la presencia de Dios. Desde que dejé la iglesia católica y estoy en esta otra, siento más bonito. Siento a Jesucristo en mi vida. Esta es la iglesia verdadera porque aquí se siente la presencia del Espíritu Santo. Siento la presencia del Espíritu Santo en mi corazón. Actualmente para muchas personas lo importante es sentir bonito, pues lo demás no importa o es secundario, pero lo importante es pues sentir bonito, o sea, pues sentir una emoción. Pero para sentir una emoción yo me voy al estadio y pues me siento contento, me siento feliz porque estoy apoyando a mi equipo favorito, o me voy a un concierto de música y pues estoy feliz porque estoy oyendo música. Eso es sentimentalismo. Después de unos meses pues que les pasó la novedad, se cambian a otra iglesia donde también vuelven a sentir pues de otra manera. O sea, pues es puro sentimentalismo. Y es la iglesia de los sentidos. El emocionalismo en su máximo esplendor. Si sienten bonito con los mormones, se hacen mormones. Se sienten bonito con los espirituistas, pues se vuelven espiritistas y se van a ese grupo. Y si se sienten bien en un grupo de los testigos de Jehová, pues se van con los testigos de Jehová. Se van a un grupo esotérico y pues ellos van para allá. Y para mucha gente la verdad pues está en la emoción. O sea, pues el sentir bonito, el sentirme emocionado, el sentirme feliz, sentirme contento. Pero yo en un estadio me puedo sentir contento. Yo me puedo sentir feliz en un concierto de Arjona. Es la emoción. Al parecer ya se les olvidó que nuestro Señor Jesucristo no sintió bonito cuando estaba en la cruz. Basta recordar su expresión en la cruz cuando grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El mismo Jesús dijo, el que quiera seguirme, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34. La cruz no es señal de sentir bonito. Así que alguien busca con sinceridad estar en la iglesia de Cristo, el criterio de identificar por el sentimentalismo de lo más anticristiano. Ahora vamos a ver una iglesia espiritual y visible al mismo tiempo. Este es otro argumento que usan los hermanos separados, que la iglesia es invisible. Eso es lo que ellos dicen. Pero yo les pregunto, la iglesia que caminó en el desierto por más de 40 años era una iglesia que sentía, una iglesia que sufría, una iglesia pues que clamaba. Y es una iglesia visible porque caminó por el desierto, no es una iglesia invisible. Entonces, hay un tercer grupo de hermanos evangélicos que a la hora de hablar sobre la importancia de estar en la iglesia de Cristo, simplemente dicen que eso no importa, que tampoco interesa, que lo importante es reconocer a Cristo como Señor y Salvador personal, porque las iglesias no salvan. Así ellos dicen, la iglesia no salva, pero la Biblia dice lo contrario. En Hechos capítulo 2, versículo 47, ustedes dicen que Dios agregaba a la iglesia a los que habían de salvarse. Entonces, en realidad no es tan fácil como dicen, ni es cierto que la iglesia sea puramente invisible o espiritual. La iglesia es visible e invisible, humana y divina, espiritual y corporal al mismo tiempo. Tito capítulo 3, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Lucas 10, 16. Hebreos 10, 25. Hablar de una iglesia puramente invisible es un pretexto para que cualquiera funde la suya. La Biblia y la historia nos demuestran ahora cuál es la iglesia que Jesucristo fundó. Vemos en Santiago capítulo 5, versículo 14, dice, si alguno de ustedes se siente enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia. Entonces, si la iglesia es invisible, realmente, pues, ¿a qué presbíteros van a llamar? O a los presbíteros de qué iglesia van a llamar. O sea, estamos hablando del sacerdote que va a ungir al enfermo con el aceite santo.
Entonces, si volvemos a la iglesia invisible, entonces la iglesia que caminó por el desierto era una iglesia fantasma, así de sencillo. 4. La iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Esta es la gran verdad. Hay una verdad y no hay dos verdades ni hay tres verdades. Entonces, esta es la gran verdad, que hay que gritar todos, pues a todos los medios, lo del truco de los nombres, el sentir bonito y lo de la iglesia invisible son trampas que las sectas manejan como cortinas de humo para distraer de la verdad irrefutable acerca de la iglesia católica, como la iglesia que Jesucristo fundó. Estamos totalmente seguros de eso por tres razones. Primero, por la Biblia. Segundo, por la historia. Y tercero, por la sucesión apostólica. Por la Biblia, hemos visto y comprobado que Cristo fundó una sola iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y que esta iglesia durará hasta el fin del mundo, como dice Mateo capítulo 28, versículo 20. La consecuencia lógica de eso es que hoy en día debe de estar nuestra tarea consistir en encontrar de entre todas las verdades, de entre todas la verdadera. Al hacer esto, pues veremos cómo la historia y la sucesión apostólica nos mostrarán que la única iglesia que viene desde el tiempo de Cristo es la iglesia católica. Entonces vayamos a la historia. Esto puede ser el segundo punto. E investiguemos en ella para hacer saber cuál es la iglesia que viene desde el tiempo de Cristo. Si no viene ese tiempo, cualquier cosa que digan tiene poco valor. Si preguntamos a un mormón o si le preguntamos a un testigo de Jehová o a un evangélico que nos digan el nombre de un solo de sus miembros del año 1500, simplemente ninguno de ellos podrá contestar porque simplemente no existían. Esto es si nos vamos al año 1500, pero si nos vamos al siglo I, al siglo II, al siglo III, al siglo IV, no hay un solo pastor protestante de esa época. Esto pues no lo encuentran en la historia, o sea, no lo van a encontrar. Bueno, la verdad es que la mayoría de las iglesias protestantes y de las sectas religiosas tienen algunas 100 años, otras tienen 300 años, algunas 400 años, y la más antigua, las iglesias históricas que vienen de Lutero, tienen 500 años. Pero hay algunas que solo tienen 3 años, hay algunas que tienen 1 año y hay algunas que tienen algunos meses. Incluso hay algunas que apenas las fundaron el día de ayer. Esto es verdad y esto no se puede negar. Entonces, por lo tanto, no pueden ser pues la iglesia que Cristo fundó. De ninguna manera pueden ser la iglesia que Cristo fundó. Podrán decir que tienen un tiempo más grande. Podrán tener canales de televisión. Podrán tener un coro muy bonito. Y quizás pueden regalar mucho queso amarillo. Podrán dar regalos. Pero lo que estamos buscando es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es la iglesia que viene desde el año 33 de tiempo de Jesucristo? Y por supuesto que no es ninguna de todas las iglesias pues evangélicas. Echémosle un vistazo a la historia y veamos cuándo se fundaron algunas sectas, algunos grupos religiosos e iglesias protestantes. Vamos a irnos a la más antigua, que es la iglesia luterana, y todos sabemos que su fundador pues fue Martín Lutero. Entonces, el nombre de su fundador es Lutero y fue en el año 1521. Esta es la iglesia más antigua, las iglesias históricas que pues tienen 500 años. Estamos hablando de estas iglesias históricas. Luego están los presbiterianos, que fueron fundados en el año 1560 por John Knox. Luego están los calvinistas, que es otra de las iglesias históricas, fueron fundados por Juan Calvino en el año 1533. Después van los anglicanos, que se fundaron pues en Inglaterra con Enrique VIII. Todos sabemos la historia del rey Enrique VIII. Que porque el Papa no lo quiso divorciar, pues se apoderó la iglesia, se nombró pues pastor universal de la iglesia y se nombró dueño de la iglesia, y ellos pues de ahí nacen los anglicanos y ellos fueron fundados entonces por Enrique VIII, el rey Enrique VIII de Inglaterra, en el año 1534. Luego vamos a ir a ver a los Rosacruces, que fueron fundados por Valentín Andrea en el año 1614. Luego también vienen los metodistas, que fueron fundados por John Wesley en el año 1791. Luego viene el Ejército de Salvación, que fueron fundados por William Booth en el año 1878. Luego viene la Ciencia Cristiana, que fueron fundados por Mary Baker
en el año 1879. Luego está la Iglesia de la Unificación, que fueron fundados por Sun Myung Moon en el año 1954. Luego está pues la secta de los Testigos de Jehová, que fueron fundados por Charles Russell en el año 1876. Luego vienen los mormones, que fueron fundados por Joseph Smith en el año 1830. Y pues también están los bautistas, que fueron fundados en el año 1611 por John Smith. Están las asambleas de Dios, que fueron fundados tiene varios fundadores, pues. Está Carlos Parán y hay muchos más. Fueron fundados en el año 1915. Luego están los evangélicos, que fueron fundados en el año 1916. Hay varias pues iglesias de estas en Panamá y en otros países donde fueron fundados. Están pues los adventistas del séptimo día, que fueron fundados por Helen White en el año 1863. Está la secta Luz del Mundo, que fue fundada por Joaquín Aarón. Todos ven la historia en México, pues de esta secta protestante que se llama Luz del Mundo, y fueron fundados en el año 1926. Luego vienen los pentecostales, que dicen que fueron fundados, pues, o que vienen desde el día de Pentecostés, porque hablan en lenguas, pero lo que desconocen es que en Pentecostés lo que se hablaron fueron idiomas y no lenguas falsas. Así que los pentecostales fueron fundados, tiene varios fundadores, y vienen en el año 1901. Por ahí pues nacen los pentecostales, y si no estoy mal, pues nacen con Carlos Parán por allá por Los Ángeles, California. Y también está la Iglesia Universal, que es Pare de Sufrir. Esta iglesia pues tiene su origen en Brasil, y su fundador se llama Edir Macedo, y fueron fundados en el año 1970. Todos han escuchado de esta pues secta que se llama Pare de Sufrir, que pues saca dinero, roba muchos diezmos, roban bastante. Entonces, así podemos hablar de miles y miles de sectas protestantes. Pues hay miles y miles de datos personales y concilios que nos pueden mostrar que la Iglesia Católica viene desde el tiempo de Jesucristo, y vamos a ver algunos de ellos, por poner algunos ejemplos de los más significativos: el año, el hecho y el personaje y la iglesia. Por ejemplo, en el año 2002, el Papa Juan Pablo II, está pues la Iglesia Católica, era pastor universal de la Iglesia Católica, un papa de la Iglesia. Tenemos en el año 1962 el Concilio Vaticano II, que era de la Iglesia Católica. Tenemos en el año 1875 el Concilio Vaticano I, fue pues concilio católico. Todos los concilios pues son católicos. En 1545 tenemos el Concilio de Trento, también era un concilio católico. En el año 1220 tenemos San Francisco de Asís, que es pues un santo de la iglesia, es católico. En el año 710 tenemos a San Adrián de Canterbury, era católico, es un santo. Tenemos en el año 430 a San Agustín de Hipona, también es un santo católico. En el año 397 tenemos el Concilio de Cartago, es católico, que donde se reafirma pues uno de los primeros tres concilios de la iglesia, donde se confirma pues el canon de la Biblia. Tenemos pues también el concilio también de Cartago del año 392, que reafirma el 382 de Roma, que es donde se define el canon bíblico, la lista de la Biblia. Tenemos también el 318, tenemos a San Cirilo de Jerusalén, que es un obispo pues católico. En el año 290 tenemos a San Antonio Abad, que es un santo católico. En el año 240 tenemos a San Cipriano, es obispo católico, era obispo católico. En el año 177 tenemos a San Irineo de León, era obispo católico. Nos da una lista de los primeros sucesores de San Pedro. Pues ahí se menciona a San Lino, a San Cleto, a San Clemente. Lino y Cleto pues están en la Biblia, usted lo puede encontrar. En el año 90 tenemos a San Ignacio de Antioquía, que pues es quien le da el nombre o el adjetivo de católica a la iglesia en el año 107. Era un obispo de la Iglesia Católica en Antioquía. Entonces los hermanos separados dice que pues en la Biblia dice en Hechos 11:26 que en Antioquía se le llamó a pues cristianos por primera vez y no católicos. Es cierto, porque los católicos somos los verdaderos cristianos.
Y voy a demostrarles por qué la Biblia dice que la iglesia que estaba en Antioquía fue los que, en Hechos 11:26 dice que se les llamó cristianos. ¿A quiénes? A los católicos. Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante dice que en Antioquía existía una iglesia. Entonces, ahí va, pues, si usted sigue leyendo el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, dice pues que el Espíritu Santo manda que se paren después de un culto divino. ¿Qué es el culto divino? Es la Eucaristía. Después de un culto divino se le ponga, pues, se aparte a Pablo y a Bernabé, porque él los va a convertir en apóstoles. O sea, se les impone la mano y pues dice, ¿verdad? Luego del culto divino y de ayunar, oraron y pues enviaron a Pablo y a Bernabé. Entonces, Hechos 13 dice que en Antioquía había una iglesia. El obispo de esa iglesia se llamó San Ignacio de Antioquía, quien en el año 107 llamó a esa iglesia católica. Entonces, esto demuestra que Hechos 11:26 dice que se le llamó cristianos a los apóstoles. Entonces se le llamó cristianos en Antioquía. Y el obispo de Antioquía, pues, era un obispo católico que en el año 107 dijo que la iglesia era católica. Entonces, hasta aquí, pues, le estoy hablando del año 90. Entonces, les puedo demostrar con la historia hasta llegar a Jesucristo que la iglesia, pues, tiene raíces. A través de la sucesión apostólica llegamos hasta San Pedro, que fue el primer papa. Entonces, todos estos que yo le mencioné era una lista de católicos que creían en la Santa Eucaristía, en el Papa, creían en la Virgen María y también creían en la comunión de los santos. Eran doctrinas puramente católicas. Si nosotros vemos, pues, cómo San Ignacio de Antioquía, pues, envía una carta donde dice que todo el que no esté de acuerdo con el obispo y que nada se haga fuera del obispo, sino todo bajo el obispo. Incluso ninguna Eucaristía era válida. Y también está enviando una carta en contra de los docetas, que era pues eran herejes que existían en ese tiempo, que no creían en la presencia real de Cristo. Entonces dice que no se los dé porque ellos no creen en la presencia real de Cristo. Entonces es la misma doctrina que la iglesia trae desde 2000 años hasta nuestros días. Hoy tenemos al Papa Francisco, que es el Papa número 266 de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que en el año 33, el fundador de la Iglesia Católica es nuestro Señor Jesucristo. San Ignacio de Antioquía es uno de los primeros en usar pues esa palabra de católico. En el año 100 aproximadamente, 107, eso dijo en la carta que escribió pues a la iglesia hermana de los Esmirnas. Al principio la iglesia tenía varios nombres. Se le llamó, por ejemplo, seguidores del camino, que usted lo ve en Hechos capítulo 19. Se le llamó también los nazarenos en Hechos capítulo 24, versículo 5. Se le llamó cristianos, como ya dije, Hechos capítulo 11, versículo 23 en adelante. Iglesia de Cristo en Hechos 20, 28. Usted ve pues en Hechos 20, 28 vemos cómo dice pues que el obispo está puesto en la iglesia pues por el Espíritu Santo. Y hay muchos datos. A los pocos años el nombre que fue usado y quedando más fuerte fue el de católicos. Como decía un padre de la iglesia, mi nombre es cristiano y mi apellido es católico. Por la historia pues pudimos comprobar que venimos desde el tiempo de Cristo. Católico significa universal, o sea, a todas las naciones, que era el mandato o fue el mandato de Cristo antes de la ascensión a los cielos, ir por todo el mundo y hacer mis discípulos a todas las naciones. En Marcos capítulo 16, versículo 15 también dice, pues vayan por todo el mundo. Entonces eso significa universal. Algunos hermanitos dicen que no existe la palabra católico, que no dice iglesia católica en la Biblia, pero esto es puro desconocimiento bíblico, porque literalmente iglesia católica está en Hechos capítulo 9, versículo 31. Ahí dice iglesia católica. Ahora veamos el tercer camino para confirmar que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Primero venimos de la Biblia, después la historia y en tercer lugar veamos la sucesión apostólica. Esto significa que siempre ha habido un sucesor de los apóstoles, desde Pedro hasta el Papa Francisco, que es el Papa 266. Entonces el primero fue Pedro, después siguió Lino, luego siguió Clemente, luego Evaristo, etcétera, hasta llegar pues al Papa actual, que es el Papa Francisco. Ninguna de las sectas religiosas puede decir
algo parecido. Si uno empieza a investigar quién es su jefe actual y quién estuvo antes, nunca llegarían hasta el tiempo de Cristo, pues ni existían. A veces ni siquiera se sabe quién es el jefe o pastor principal actual de ellos, a menos el de hace pues un siglo o 2 siglos, porque como dije, algunas apenas se fundaron hace un año o hace 2 años, y el dueño de esa secta, de esa iglesia, pues es un hombre come tortilla, ¿verdad? Así que no es cualquier santo de la iglesia como pues los santos apóstoles. Entonces, vamos a demostrar ahora con la sucesión apostólica que la iglesia católica es la iglesia de Jesucristo. Bueno, entonces sabemos que el primer obispo de Roma, el primer papa, fue San Pedro. Jesucristo le dice a Pedro, Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. En el Evangelio de San Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, encontramos que Jesucristo 3 veces pidió a Pedro ser el pastor universal de la iglesia. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Es Cristo el que nombra a Pedro pastor universal de la iglesia. El segundo papa es Lino. El tercer papa es San Anacleto. El cuarto es San Clemente. A Lino y a Clemente, estos usted los puede encontrar en la Biblia. Y San Clemente es el que pues manda a corregir a los corintios por un problema que habían de estar despidiendo presbíteros, o sea, sacerdotes que habían sido puestos por los mismos apóstoles. Entonces, aquí hay algo importante, es de que San Juan, el discípulo amado, todavía vivía en Éfeso, un lugar tan cerca a la ciudad de Corintios, que todos pudieron haberse abocado al último de los apóstoles, pero se abocaron al obispo de Roma, que era pues San Clemente Romano. Él es el que los corrige y manda y ordena que vuelvan a poner en su lugar a los presbíteros por el problema que se estaba dando en la iglesia de Corintios con la formación de un partido político. Entonces ya había un tipo de anarquía en esa iglesia y es el Papa Clemente el que interviene para solucionar el problema que se está dando. Bueno, el quinto es San Evaristo, el sexto es San Alejandro, el séptimo es San Sixto, el octavo es San Telésforo, noveno San Higinio, el décimo es San Pío I. Aquí también quiero hacer un paréntesis. San Pío I era el hermano de el pastor de Hermas, el que pues hizo la obra llamada El Pastor. Ellos eran hermanos y pues es mencionado muchas veces también en el canon de Muratori. Este Papa Pío I, que es pues el 10º obispo de Roma. Él era hermano del pastor de Hermas. Esta obra literaria pues que incluso parece que formó parte de la liturgia de la iglesia y que pues algunos protestantes lo mencionan, pero Hermas era pues católico, hermano del 10º obispo de Roma, que es pues San Pío I. Luego vamos con el Papa 11, que es San Aniceto. El 12 es San Sotero. El 13 es San Eleuterio. El 14 es San Víctor. El 15 es San Seferino. El 16 es San Calixto. El 17 es San Urbano. El 18 es San Panciano. El 19 es San Antero. El 20 es San Fabián. 21 San Cornelio. 22 San Lucio. 23 San Esteban. 24 San Sixto. 25 San Dionisio. 26 es San Félix, 27 San Eutiquiano, 28 es San Cayo, 29 San Marcelino, el 30 es San Marcelo primero, el 31 es San Eusebio, el 32 es San Melquisedec. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Este San Melquisedec era el papa en tiempos de Constantino y era el papa número 32 de la iglesia. Entonces, para los hermanitos separados que dicen que Constantino fue el fundador de la iglesia, que por favor me explique cómo es que si Constantino fundó la iglesia, cómo es que en tiempos de Constantino existía el papa San Melquiades, que es el 32 obispo de Roma. ¿Cómo es que la iglesia ya tenía 32 papas si Constantino fundó la iglesia católica?
Algo parece que no les cuadra en la historia a los hermanos separados. ¿Ok? 33, San Silvestre. El 34 de San Marcos. 35, San Julio I. 36, San Liberio. 37, San Dámaso I. Aquí también quiero hacer otro paréntesis, que San Dámaso I es el que compiló la lista del canon bíblico. Es el que mandó a San Jerónimo a Estridón para hacer la traducción de la Vulgata Latina. Entonces, con él nace la Biblia. Él es el que saca la lista de la Biblia. San Dámaso I, el obispo de Roma número 37. Bueno, el 38 es San Ciricio, perdón. El 39 es San Atanasio. El 40 es San Inocencio. 41 San Zósimo. El 42 es San Bonifacio. 43 es San Celestino. El 44 es San Sixto III. El 45 San León Magno. 46 San Hilario. 47 San Simplicio. 48 San Félix II. El 49 es San Gelasio I. 50 es San Atanasio II. 51 San Simaco. 52 San Hormisdas. El 53 es San Juan I. El 54 es San Félix III. El 55 es San Bonifacio II. El 56 es San Juan II. 57 San Agapito. 58 San Silverio. 59 Vigilio. 60 Pelagio I. 61 Juan III. 62 Benedicto I. 63 es Pelagio II. 64 San Gregorio I Magno. 65 es San Saviano. El 66 es Bonifacio III. 67 San Bonifacio IV. 68 San Adeodato. 69 Bonifacio V. 70 Honorio I. 71 Severiano. 72 es Juan IV. 73 es Teodoro I. El 74 es San Martín I. El 75 es San Eugenio I. 76 es San Vitalino. El 77 es Adeodato. 78 es Domo. 79 es San Agatón. 80 es San León II. 81 San Benedicto II. 82 Juan V. 83 Canon. 84 San Sergio I. 85 San Juan VI. El 86 San Juan VII. 87 San Cicinio. El 88 es Constantino I. Tenemos un Constantino de Papa, pero no es Constantino el Grande, ¿ok? Tenemos también a 89 es San Gregorio II. El 90 es San Gregorio III. 91 San Zacarías. El 92 Esteban II. El 93 San Pablo I. 94 Esteban III. El 95 es Adriano I. El 96 es León III. El 97 es Esteban IV. 98 San Pascual I. 99 Eugenio II. El 100 es San Valentín. El 101 es Gregorio IV. El 102 es Sergio II. 103 San León IV. El 104 es Benedicto III. 105 Nicolás I. El 106 obispo de Roma es Adriano III. 107 es Juan VIII. 108 Mario I. 109 Adriano III. 110 Esteban V. 111 Formoso. 112 Bonifacio VI. 113 Esteban IV. El 114 es Romano. El 115 es Teodoro II. 116 es Juan IX. 117 Benedicto IV. 118 León. 119 Cristóbal. 120 Sergio III. 121 Atanasio III. 122 Landón. 123 Juan X. 124 es León VI. 125 es Esteban VII. 126 Juan XI. 127 es León VII. El 128 es Esteban VIII. 129 es Marino II. 130 es Agapito II. 131 Juan XII. 132 es León VIII. 133 Benedicto V. 135 es Juan XIII. 135 Benedicto VI. 136 es Benedicto VII. 137 es Juan XIV. El 138 es Bonifacio VIII. 139 es Juan XV.
140 es Gregorio V, 141 Silvestre II, 142 es Juan XVII, 143 es Juan XVIII, 144 Sergio IV, 145 es Benedicto VIII, 146 es Juan XIX, 147 es Benedicto IX, 148 es Silvestre III, 149 Gregorio VI, el 150 es Clemente II, y tenemos el 151 es Dámaso II, 152 León IX, 153 Víctor II, 154 Esteban IX, 155 Benedicto X, 156 Nicolás II, 157 Alejandro II, 158 Gregorio VII, 159 Víctor III, perdón, 160 es Urbano II, 161 es Pascual II, 162 es Gelasio II, 163 es Calixto II, 164 es Honorio II, 165 es Inocencio II, 166 es Celestino II, 167 es Lucio, 168 Eugenio III, 169 es Anastasio, 170 Adriano IV, 171 Alejandro III, 172 Lucio III, 173 Urbano III, 174 es Gregorio IX, 175 es Clemente III, 176 es Celestino III, 177 Inocencio III, 178 es Honorio III, 179 Gregorio X, 180 Celestino IV, 181 Inocencio IV, 182 Alejandro IV, 183 Urbano IV, 184 Clemente IV, 185 San Gregorio XI o XI, como usted lo quiera tener. 186 es Inocencio V, 187 Adriano V, 188 Juan XXI, 189 Nicolás III, 190 es Martín V, 191 Honorio IV, 192 Nicolás IV, 193 Celestino V, 194 Bonifacio IV, 195 Benedicto XI, 196 Clemente V, 197 Juan XXII, 198 Benedicto XII, 199 Clemente VI, 200 Inocencio VI, 201 Urbano V, 202 Gregorio XII, o XII, como usted lo quiera tomar. 203 Urbano VI, 204 Bonifacio IX, 205 Inocencio VII, 206 Gregorio VIII, 207 Martín V, 208 Eugenio IV, 209 Nicolás V, 210 Calixto III, 211 Pío II, 212 Pablo II, 213 Sixto IV, 214 Inocencio VIII, 215 Alejandro VI, 206 Pío III, 217 Julio II, 218 León X. Quiero hacer un paréntesis aquí. En el Papa 218 es que era León X, es lo que se da, él es el que estaba cuando se da la Reforma Protestante. Era entonces el Papa León X, 1513 a 1521. Bueno, no le estoy diciendo los años, pero le estoy dando el nombre correlativo y el nombre del Papa que existía en ese tiempo. Entonces, el Papa 219 era Adriano VI, el 220 era Clemente VII, el 221 Pablo III, 222 Julio III, 223 Marcelo II, 224 era Pablo IV, 225 Pío IV, 226 San Pío V, 227 Gregorio XV, 228 Sixto V, 229 era Urbano VII, 230 Gregorio XV o XV, como usted quiera. El 231 era Inocencio IV, 232 Clemente VIII, 233 León XI, 234 Pablo V, 235 Gregorio XVI, 236 Urbano VIII, 237 Inocencio X, 238 Alejandro VII, 239 Clemente IX, 240 Clemente X, 241 era Inocencio XI, 242 Alejandro VII, 243 Inocencio
Inocencio XII, 244, Inocencio XI, 245, Inocencio XIII, 246, Benedicto XIII, 247, Clemente XII, 248, Clemente XIV, Benedicto, perdón, XIV, 249, Clemente XIII, 250, Clemente XIV, 251, Pío VI, 252 era Pío VII, 253, León XI, 254, Pío VIII, 255, Gregorio XVII, 256 era Pío IX, 257 era León XIII, 258 era Pío X, 259 era Benedicto XV, 260 era Pío XI, 261 Pío XII, 262 Juan XXIII, 263 era Pablo VI, el 264 era Juan Pablo I, 265 era Juan Pablo II, el Papa 266 era Benedicto XVI y el Papa 267 es el actualmente Papa Francisco. Entonces, con esto se demuestra a través de la sucesión apostólica que la iglesia es la iglesia que viene de Jesucristo. Entonces, es lógico que si nuestro Señor Jesucristo escogió a Pedro para que fuera el pastor visible de su rebaño, como yo lo leí en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, alguien tendría que continuar con su misión, pues el evangelio tiene que ser predicado por todo el mundo, como dice Marcos 16:15 que yo ya leí, y también Mateo 28:19, hasta el fin de los tiempos, como yo dije pues en Mateo 28:19. Por este motivo, al morir el primer papa, que fue Pedro, hubo un sucesor que fue Lino, y que así sucesivamente hasta llegar al actual Papa Francisco, que es el Papa 267. De esta manera la Biblia, la historia y la sucesión apostólica, o sea, pues hay tres formas de mostrar, nos confirman que la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica. Esta es una gran verdad que hay que gritar por todos los medios y a todo el mundo, por todo cuanto podamos, y orgullosamente decir que nosotros somos miembros de la iglesia que Cristo fundó. Por eso podemos decir: católico nací, católico moriré, soy cristiano al 100%, no por tradición, sino por convicción, pleno de estar pues convencido en esta iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Así que los animo, hermanos, y definitivamente no da lo mismo estar en cualquier iglesia, pues sino pues en la iglesia que Cristo fundó. Así que Cristo fundó su iglesia, que es la iglesia católica, no fue para dejarla como un adorno secundario en la vida del cristiano. Así que buscar y aceptar a Cristo es hacer su voluntad, como dice Mateo 7:15. Así que Dios les bendiga a todos y compartan este video para llegar pues a más personas y poder pues evangelizar y saber cuál es la iglesia verdadera que nuestro Señor Jesucristo ha fundado. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.